Para el tema de interferencia entre dos ondas, típicamente se inicia con ondas mecánicas, con la cubeta de ondas, en donde en el agua se producen perturbaciones, produciendo ondas que van a interferir. El paso siguiente es mostrar lo que había en ondas mecánicas, ahora en ondas electromagnéticas. En esta parte vamos a mostrar directamente la interferencia con ondas electromagnéticas con dos fuentes de luz, en este caso un láser verde y un láser rojo, que son apuntadores comerciales. Como la idea es utilizar equipo y material de bajo costo y fácil consecución, el soporte que va a alojar el láser va a ser construido con algo pero muy a la mano de todos los docentes, que es un borrador de tablero y una banda elástica. Con esto como fuente de iluminación se construyen rejillas y rendijas que nos van a permitir estudiar los fenómenos de interferencia y difracción. Las rendijas para la interferencia simulando un interferómetro de Young se construyen fácilmente con un espejo plano como el mostrado en la parte inferior derecha, al cual en la parte posterior se le hace un rayado con un bisturí permitiendo que la luz pase a través de él. Luego se hace otro rayado muy junto al anterior, logrando dos líneas verticales muy delgadas, muy juntas. Cuando la logremos, colocamos una argolla identificando por dónde debe pasar la luz. De tal manera que al hacer parejas de rayados, vamos a obtener muchas regiones en donde obtenemos parejas de ranuras, que son pares de Young, que nos van a permitir el paso de dos ondas a través de él, como se muestra en el tercero de los espejos. Adicionalmente a esto se puede también construir pares de Young, sencillamente en una diapositiva estar dibujando parejas de agujeros con distintas separaciones. Entonces en un computador se dibuja un cuadro negro, se dibujan las parejas de puntos blancos con distancias que vayan variando, y esas se van a utilizar como los orificios por donde va a pasar la luz. Adicionalmente, como estrategia didáctica para la enseñanza de la interferencia, se puede en un tablero estar mostrando las ondas de luz, simulándolas con cintas que van a representar máximos y mínimos de una onda. Finalmente se puede para cada estudiante o cada grupo de estudiantes que ellos construyan un material como el que está a la izquierda, conformado por parejas de cintas en donde se han dibujado ondas y que podemos mover para mostrar la interferencia y así ubicar en una pantalla los máximos y los mínimos para cada color, es decir, para cada pareja de cintas que tienen las ondas dibujadas en un respectivo color. La versatilidad de utilizar como soporte para estos montajes un borrador es muy buena, porque utilizando una banda elástica se puede utilizar ella misma como interruptor, y al hacerle una ranura al borrador en la parte de adelante soporta el espejo, que es el que contiene nuestras rendijas. Cuando se iluminan las dos ranuras del espejo con el apuntador y observamos el patrón en la pantalla, se puede claramente identificar una zona brillante amplia y a los lados puntos oscuros. Si concentramos nuestra atención en la zona central, dentro de esa zona central brillante, con mayor detenimiento podremos observar zonas brillantes y zonas oscuras. Zonas brillantes que son todas aproximadamente de la misma intensidad y del mismo ancho. Zonas oscuras también aproximadamente de la misma oscuridad y del mismo ancho, lo que nos están mostrando un patrón de interferencia, que es la interferencia entre las ondas que salieron de las dos ranuras del espejo. Este es entonces un ejemplo de cómo podemos mostrarle a un estudiante una interferencia en un patrón de Young
en este caso con un apuntador láser de color verde, podría pedirse al estudiante que mida la distancia entre la fuente de luz, que para el caso está ubicada en donde está el espejo, hasta la pantalla, una distancia D mayúscula, que mida sobre la pantalla la distancia entre mínimos o la distancia entre los centros de los máximos, y a partir de ello, con la ubicación de los máximos o con la ubicación de los mínimos, pueda deducir, por ejemplo, la distancia entre las ranuras que se rayaron en el espejo. Todo está basado en hacer la geometría del montaje partiendo de las dos ranuras y llegando hasta la pantalla, ubicando máximos y mínimos. Se puede repetir el experimento cambiando la longitud de onda de la iluminación. Para esto usamos un apuntador láser de color violeta y podemos medir nuevamente la distancia de mayúscula como la distancia entre las ranuras que están pintadas en el espejo y la pantalla, medir la distancia entre mínimos o distancia entre centros de máximos en el patrón de interferencia. A partir del conocimiento de la distancia entre las ranuras que ya se hizo con el láser verde, ahora se podría, por ejemplo, pedir al estudiante que calcule la longitud de onda del láser violeta que estamos utilizando. O, si no asumimos conocida la distancia entre ranuras, lo que podemos hacer es, conociendo distancia fuente-pantalla, longitud de onda, encontrar la distancia entre ranuras. Cuando se utiliza nuevamente el apuntador y se ilumina la diapositiva en la cual se hicieron parejas de agujeros, al hacer incidir la luz sobre una pareja de agujeros, en este caso se tiene un patrón circular por la simetría de los agujeros, dentro del máximo central, si se observa con detenimiento, hay unas franjas negras horizontales. En ese máximo central, donde veo las franjas negras horizontales, también veo las franjas brillantes horizontales. Ese es el patrón de interferencia de las dos ondas que salieron por los dos agujeros. Los parámetros nuevamente son la longitud de onda del láser utilizado, la distancia desde la pareja de rendijas hasta la pantalla y obviamente la frecuencia de las franjas que podemos medir en la pantalla nos van a permitir encontrar la distancia entre los agujeros en la diapositiva. Podemos hacer esto con esta longitud de onda, podemos cambiar la distancia entre agujeros e ir mirando cómo cambia la frecuencia de las franjas en la pantalla. Cuando la luz pasa a través de las dos rendijas, vemos el patrón de interferencia, que en este caso está conformado por las líneas horizontales. Sin embargo, adicional a esto, estamos viendo un anillo oscuro, un anillo claro, que ya no corresponde a interferencia, que ya corresponde a esa difracción. Concentrémonos en el análisis de la frecuencia de las franjas en la región central. Hablo de frecuencia de franjas como el número de franjas en esa área, que para el caso son las franjas horizontales oscuras o las franjas horizontales brillantes. Ahí tenemos una separación de agujeros. Si yo cambio la separación de los agujeros, debo cambiar la frecuencia de las franjas. Ahí cambió entonces la frecuencia de las franjas. Si vuelvo a colocar otro par de agujeros ahora a menos distancia, puedo observar que la frecuencia debe disminuir. Recuerden que estamos mirando únicamente la región central correspondiente a las franjas horizontales. Si yo paso a otra pareja de agujeros en donde tengo nuevamente los dos agujeros pero con menos distancia, hay menos franjas, y si ahora ilumino dos agujeros mucho más cercanos, entonces yo puedo obtener menos franjas, es decir,
A menor distancia entre agujeros, menor es la frecuencia entre las franjas. El ejercicio nuevamente consiste en medir la frecuencia de las franjas, sencillamente en términos del inverso del periodo, o sea, de la distancia entre ellas, la distancia desde la rendija hasta la pantalla, y con ello, por ejemplo, podemos encontrar la longitud de onda del láser. Para la parte de enseñanza de la interferencia, con orientación del docente, el estudiante puede construir un material didáctico que simula el interferómetro de Young. Este material didáctico está constituido por una tabla blanca. A esa tabla blanca le pintamos lo que sería el eje óptico, lo que sería la pantalla. Simulamos los dos agujeros por donde entraría la luz con dos chinches, de los cuales pegamos lo que va a simular las ondas. Son ondas dibujadas en acetato con una determinada longitud de onda, por ejemplo, en este caso para un color, o podemos simularla para otro color, con esta, por ejemplo, y con esta, que serían dos que salen de la misma fuente. La forma de utilizarla es la siguiente. Asumimos que estos son los dos agujeros en la pantalla por donde viene la luz. Si observamos, las dos ondas van a salir de los dos agujeros en fase, es decir, sale bajando acá la onda, sale bajando acá la onda. Es importante porque como vienen ondas planas, por los dos agujeros las ondas salen en fase, que sería esta onda y que sería esta onda. Asegurando que salen en fase, entonces ahora sí vamos a mirar cómo llegan sobre la pantalla. Para ver en la pantalla analizamos sobre el eje óptico, sobre la pantalla. En este sitio nos damos cuenta que queda un máximo de la onda. Intersección de eje óptico con pantalla. Si ahora adicionamos la otra onda, nos podemos dar cuenta que en ese punto de intersección entre el eje óptico y la pantalla se están interfiriendo dos máximos, lo cual ya puede permitir al estudiante asegurar que siempre en el centro va a haber una región brillante, o sea, un máximo. Comenzamos a mover una onda sobre la pantalla hasta ubicar en donde esa onda tiene un máximo, que para el caso es en este sitio. Movemos la otra onda y nos damos cuenta que en ese mismo sitio también la otra onda tiene un máximo, por lo tanto aquí tenemos una interferencia constructiva. Podemos marcar el máximo en ese sitio. Seguimos moviendo la onda hasta encontrar donde tiene un máximo. Acá, por ejemplo, nos damos cuenta que hay una interferencia destructiva máximo con mínimo. Seguimos moviendo la onda hasta donde haya otro máximo y nos damos cuenta que la otra onda vuelve a tener máximo aquí, por lo tanto acá hay otra interferencia constructiva, otro punto brillante. Entonces ya tengo dos sitios donde hay franja brillante, había uno intermedio donde hay franja oscura, por lo tanto tenemos un patrón de interferencia de franjas brillantes y oscuras que podemos ir ubicando sobre la pantalla. Si repetimos eso, pero ahora con otra longitud de onda, entonces podemos dibujar la onda con distinta longitud de onda sobre el acetato. Entonces miramos que en la otra, sobre la pantalla, en el centro vuelve a haber un máximo. Si yo coloco la otra onda en ese mismo sitio, observo que ahí vuelven a interferir dos máximos, por lo tanto vuelvo a comprobar que hay una franja brillante en el centro. Comienzo a mover una onda hasta que encontremos la posición de
una cresta sobre la pantalla. Cuando muevo la otra, me doy cuenta que, por ejemplo, aquí está una interferencia destructiva porque hay un máximo con un mínimo. Entonces sigo moviendo. Cuando encuentre el otro máximo, muevo la otra onda y me doy cuenta que vuelve a haber una interferencia constructiva en este sitio porque los dos máximos coinciden. Entonces ya tengo ahora que para esta nueva longitud de onda tengo un máximo en otro sitio, y así sucesivamente puedo yo ir moviendo las ondas hasta ver en dónde sobre la pantalla coinciden los máximos, los mínimos, etc. Acá, por ejemplo, dense cuenta que tenemos nuevamente otro máximo, y así ubicamos el patrón de interferencia conformado por franjas brillantes y franjas oscuras sobre la pantalla para distintas longitudes de onda. Un buen ejercicio para el estudiante es que calcule qué distancia debe haber entre agujeros, qué distancia hasta la pantalla para cada longitud de onda, y así tener un buen número de máximos y mínimos en una región pequeña.